¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Panorama Legal. En esta oportunidad compartimos con el licenciado Olivo Rodríguez Huertas, experto en Derecho Administrativo y presidente de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo. Bienvenido, profesor Rodríguez Huertas. Muchas gracias a ustedes Bienvenido por la invitación a este programa. Gracias. Profesor, hoy vamos a hablar en Panorama Legal sobre el derecho administrativo y la ley reciente, la ley 107-13, sobre los derechos de las personas y sus relaciones con la administración pública. Pero, ¿cómo se le puede explicar a la gente qué es el derecho administrativo? Mucha gente se confunde, las personas que no son, que no están familiarizadas con el lenguaje técnico de los abogados, asocian el término administrativo como a la administración de empresas. ¿Qué podemos decirle a la población dominicana para que entienda a qué se refiere el derecho administrativo y qué abarca? Bien, el derecho administrativo como derecho, lo que significa o conlleva es un conjunto de normas jurídicas de distintos rangos, constitución, leyes, reglamentos, tratados, etcétera, que se refieren fundamentalmente a una actividad, a la actividad llamada administrativa pública, la actividad administrativa estatal. Como tú muy bien señalas, la administración como concepto de servir a puede ser una administración privada, es decir, las empresas tienen obviamente su régimen de administración, pero cuando hablamos de administración pública nos encontramos en el ámbito de la administración de los intereses colectivos. Es decir, hay dentro de la función del Estado está realizar los derechos de las personas, hacer felices a los ciudadanos, y para ello debe articularse del Estado un conjunto de órganos que tienen por misión facilitar o hacer posible el cumplimiento de los cometidos constitucionales, los derechos fundamentales, las prestaciones a las que tienen derecho los ciudadanos. Por ello, derecho administrativo no tiene nada que ver con la empresa privada. El régimen de la empresa privada, fundamentalmente organizada en forma de sociedad de comercio, está regulada por una ley, que es la Ley de Sociedades Comerciales, y toda la legislación de comercio, el Código de Comercio y otras leyes adjetivas. Cuando hablamos de la administración pública, entonces allí estamos en otro campo, que se diferencia mucho de esa administración privada porque los entes que hacen posible, que viabilizan la actividad administrativa, la satisfacción del interés general, no tienen una finalidad lucrativa, no tienen una finalidad en sí misma, para sí, sino que lo que procuran es eso que decíamos de realizar a las personas en el goce efectivo de sus derechos fundamentales. ¿Y cómo se encuentra integrada la administración pública? Porque generalmente la gente se refiere al Estado o se refiere al gobierno, pero el concepto de administración pública es importante que lo definamos acá para que la población pueda hacer una distinción y saber qué comprende. Mira, esto toca a un aspecto esencial del Estado constitucional de derecho, que se articula, entre otros principios básicos, sobre la base del principio de la separación de los poderes. Es una concepción muy estricta, muy restrictiva de la separación de los poderes, hace notar que cada poder tiene una función que le es inherente, y en consecuencia, desde el punto de vista, por ejemplo, de la administración pública, esto sería una competencia del poder ejecutivo. Pero la realidad de todos los países es que la separación de los poderes no equivale a una separación de funciones. Si bien es cierto que es el Poder Ejecutivo en quien recae la mayor responsabilidad, la tarea de la administración pública, del mayor cúmulo de los cometidos de esa administración pública, sin embargo, existe también función de naturaleza administrativa en los demás poderes del Estado. Nos referimos, hay una función administrativa, y en consecuencia hay una organización administrativa en el ámbito del Poder Legislativo, en el ámbito del Poder Judicial, pero también hay una organización administrativa, hay una función administrativa en un conjunto de órganos que están previstos en la Constitución y que tienen funciones de naturaleza administrativa y no están supeditados, no son dependientes de ninguno de los tres poderes. Entonces allí se configura un nivel adicional de administración. De manera que la administración pública como conjunto orgánico, si bien es cierto que está fundamentalmente estructurada en el ámbito del Poder Ejecutivo,
existe también administración pública, existe también función administrativa en los demás poderes y en esas otras instancias que la Constitución ha ido creando. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la Junta Central Electoral, que tiene a su cargo la administración electoral y la administración del Servicio Público de Registro Civil. La administración monetaria y financiera, que constitucionalmente está a cargo de la Junta Monetaria y del Banco Central de la República. La administración, por ejemplo, ahora del Poder Judicial, está a cargo del Consejo del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno, y que el Tribunal Constitucional ha descrito muy bien como que ejerce función administrativa. Y así existen otros órganos, el mismo Consejo del Ministerio Público. La Constitución, a partir del año 2010, bueno, pues se caracteriza por incluir numerosas estructuras organizativas, algunas con personalidad jurídica, otras con no, a las que se le da esa relevancia constitucional por estar prevista en la Constitución, y eso le da un mayor grado de independencia, tal como ya ha afirmado el Tribunal Constitucional en algunas sentencias relativas a aspectos de conflicto de competencia que se han suscitado. Ok, excelente. Entonces, la administración pública se rige por un principio de legalidad. ¿Podría explicarnos en qué consiste ese principio? Bueno, todo el Estado se articula, el Estado dominicano, entre otras características, es un Estado de derecho. O sea, la República Dominicana es un Estado de derecho. ¿Qué significa que el Estado es un Estado de derecho? Que es un Estado que está sometido a reglas. Es un Estado que cuando va a actuar no se inventa las reglas o no goza de una total libertad para hacer lo que quiera, sino que toda su actuación está condicionada por un ordenamiento jurídico previo. Eso pasa, tiene una mayor manifestación, este principio de legalidad, obviamente, en el ámbito de la administración pública, porque la administración pública es una labor continua, permanente, ininterrumpida. A diferencia de las otras dos funciones clásicas del Estado, la legislativa y la judicial, son funciones más intermitentes, ¿no? El poder legislativo que dicta leyes, el poder judicial en su función característica que dirime cuando existe una controversia. La labor de la administración del poder ejecutivo es de manera continua, permanente e interrumpida realizar actuaciones, y todas esas actuaciones tienen que estar subordinadas al principio de la legalidad, porque no sería una administración que no esté sometida al principio de la legalidad, entonces no sería una administración de un Estado de Derecho, sería una administración de un Estado de policía. Y el principio de legalidad, en términos llanos, lo que significa, como dice el artículo 138 de la Constitución, que toda la actuación de la administración, de los órganos que ejercen función administrativa, están sujetas, subordinadas al ordenamiento jurídico del Estado. En distintas sentencias, tanto dictadas por la Suprema Corte de Justicia como por el propio Tribunal Constitucional, se le ha dado preferencia a la llamada vinculación positiva, es decir, lo que ha de hacer, lo que pueden hacer, para lo que están habilitados los órganos de la administración, es aquellas cosas que expresamente el legislador les haya conferido. En consecuencia, el principio de la legalidad, la atribución de competencia, es un límite de la actuación de la administración, de manera que no podrá la administración decir, bueno, es cierto que no tengo atribuido tal o cual función, pero la norma tampoco me lo prohíbe. Eso no lo puede decir, porque eso no, esa vinculación al derecho, solamente que es de tipo negativa, solamente la persona puede hacer todo aquello que expresamente no le esté atribuida, solamente lo podemos invocar los ciudadanos. Los ciudadanos sí gozamos del más amplio arbitrio, de la más amplia libertad para hacer las cosas, y nuestro único límite son aquellas cosas que expresamente nos estén prohibidas. La administración del Estado es a la inversa. La administración solo puede hacer las cosas que expresamente estén facultadas para hacer. Es totalmente el plano opuesto. Ok, excelente. Entonces, el principio de legalidad que se aplica a los particulares, ¿esas pudiera ser una diferencia, vamos a decirlo, al principio de legalidad que establece? Bueno, en las relaciones de los particulares, en el ámbito de la sociedad entre sí, la regla es esa vinculación negativa, es decir, son libres para desarrollar, activar cualquier actuación que tienen un límite común, todos los particulares, aquellas cosas que estén expresamente prohibidas. Pero no necesitan una habilitación expresa para hacer tal o cual cosa. Eso no existe como regla general en las relaciones de los particulares. Ahora bien, desde el Estado, insisto, por eso la visión es, cuando una administración pública dice, voy a aplicar una sanción administrativa, si la ley no lo faculta para aplicar sanciones, no lo puede hacer. De hecho, hay, por ejemplo, algunos ministerios que tienen función sancionadora y otros que no la tienen. Entonces, porque un ministerio lo tenga, no significa que el otro la tiene. Es decir, cada órgano administrativo, al ser creado, es
para el cumplimiento de sus atribuciones, el legislador le otorga una serie de poderes que podrán ser más intensos, menos intensos, pero los únicos poderes que podrá ejercer son aquellos para los que expresamente le fue atribuido. Hay una excepción importante que se ha dado en esta transformación de las relaciones entre Estado y sociedad, que habla un destacado profesor de Derecho Público español, el profesor José Esteve Pardo. Muchas actividades de interés general hoy día son satisfechos por los particulares en ejercicio de su libertad de empresa. Actividades que tienen una potencialidad lesiva a los intereses públicos, piensen en la administración de la seguridad social, en la actividad bancaria, en los mercados de valores, etcétera. Bueno, pues allí hay un cierto parecido a la vinculación positiva, porque muchas de estas leyes exigen, por ejemplo, que quien ha de hacer estas actividades no puede dedicarse a otra cosa. Entonces allí es una habilitación muy particular, muy restrictiva, la que podrán ejercer por disposición expresa, o determinadas actividades para las cuales el legislador dice, no, mira, esto solamente se puede ejercer en forma de sociedad de comercio, no la puede ejercer como particular. Entonces existen también sus límites que están pensados en función, fíjense usted, que ese acercamiento de la actividad de los particulares con el principio de vinculación positiva tan característico de la actuación administrativa se da en ese contexto de cuando en el marco de un Estado social hay unas relaciones Estado-sociedad, hay una colaboración de los particulares en el interés general, la administración no asume el monopolio de la satisfacción del interés general, coadyuvan los particulares, y entonces en esos casos, bueno, allí esa actuación de los particulares en tareas del interés general que otrora estaban totalmente sesgadas o prohibidas, tienen que tener un mayor grado de vinculación en su actuación a algo que disponen las normas reguladoras sectoriales. Ok, excelente, qué interesante. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con más. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Panorama Legal, compartiendo con el licenciado Olivo Rodríguez Huertas, conversando acerca del derecho administrativo y la ley 107-13 sobre derechos de las personas en sus relaciones con la administración. En el segmento anterior discutimos el alcance del derecho administrativo, así como el principio de legalidad que rige a la administración pública y del cual se deriva qué puede hacer y qué no puede hacer la administración pública. Ahora bien, este concepto de derecho administrativo como rama del derecho y también el principio de legalidad como, digamos, que el límite fundamental a la actuación administrativa nos lleva a necesariamente tener que definir qué es el acto administrativo. ¿Qué debe entender un ciudadano cuando le dicen que se le impuso una sanción mediante un acto administrativo, o que él debe realizar determinada actuación en base a un acto administrativo? ¿Cómo se puede definir? Bien, como les decía, el principio de la vinculación positiva a la ley lo que conlleva fundamentalmente, como tú señalabas, es que la administración solamente está habilitada en sus relaciones con los ciudadanos para disponer aquellas cosas para las que fue facultado. Bueno, el ejercicio de esas potestades públicas, la potestad autorizatoria, la potestad revocatoria, la potestad sancionadora, la potestad normativa, el ejercicio de esa potestad desemboca normalmente en el dictado de lo que se llaman actos administrativos. Es decir, la administración, en base al principio de legalidad, se habilita para poder adoptar decisiones en relación a las personas, en relación a los ciudadanos. Y esas decisiones que adopta pueden ser tanto favorables para el ciudadano como desfavorables. Es un acto favorable cuando un menor de edad va a salir del país, necesita una autorización que deben pedir los padres y que debe ser registrada en la Dirección General de Migración, que pide una constancia. Si no, no te dejan salir al niño. Eso es un acto autorizatorio. O una persona quiere dedicarse a la actividad bancaria, a una sociedad, a la actividad una actividad aseguradora, una actividad en el campo de los mercados de valores, y la ley prescribe que para usted dedicarse a esa actividad necesita una autorización. O usted quiere portar un arma de fuego, necesita una autorización, un permiso, una licencia. Cuando nos graduamos en la universidad, para poder ejercer la profesión necesitamos ser provistos por el Poder Ejecutivo de un exequatur, que es una homologación
de la acreditación que una entidad de enseñanza superior habilitada por el Estado nos hizo para una determinada profesión. Entonces, en otros casos, el acto tiene una manifestación desfavorable, te aplica una sanción. En el ámbito medioambiental, usted incumple una serie de normativas sobre el ruido, vierte sustancias tóxicas en ríos, etcétera, corta árboles sin autorización, etcétera. Hay un régimen sancionador. O los bancos incumplen las reglas que están previstas en la ley monetaria y financiera, etcétera. Es decir, hay numerosos comportamientos que pueden dar lugar a la aplicación de una sanción. Entonces, para eso está facultado la dicta un acto administrativo, en ese caso desfavorable, pues te impone una sanción. O cuando la administración tributaria no pagamos o la declaración no fue correcta y nos liquida, nos determina que tenemos la obligación de pagar una suma de dinero. Esos son actos que son desfavorables. Pudiéramos citar un canal de televisión, está sujeto a un régimen. Si inobserva esas reglas, le pueden revocar la autorización, la licencia, el permiso con que cuenta para operar en el servicio público de las telecomunicaciones, etc. Entonces, el acto administrativo es eso, es una decisión unilateral que adopta la administración en ejercicio de una potestad legal y que produce efectos jurídicos sobre la persona, favorables o desfavorables. Esto es importante porque la ley 107.13 que tú has mencionado entra a establecer un concepto de acto administrativo. En ese sentido, hay en la doctrina comparada en algunos países, y así también lo ha hecho nuestro Tribunal Constitucional, a pesar de que la ley 107 aclaró esto, bueno, consideran también a los reglamentos como acto administrativo. Y una cosa es de quién emana el acto y otra cosa es el acto administrativo. Es decir, no todos los actos que emanan de un órgano administrativo es un acto administrativo. Será un acto de la administración en sentido amplio, pero no un acto administrativo. El acto administrativo es un acto de concreción, es un acto de aplicación del ordenamiento jurídico del cual precisamente los reglamentos forman parte. De manera que el acto administrativo es una categoría jurídica distinta del reglamento. E incluso materialmente el reglamento se parece a la actividad legislativa. O sea, quien en la división de poderes, si fuera rígida la división de poderes, quien pudiera dictar normas como las contenidas en un reglamento debiera ser el poder legislativo. Por eso decíamos, separación de poderes no equivale a separación de funciones. En consecuencia, en los reglamentos, desde el punto de vista técnico, jurídico, estrictos, no debieran considerarse como actos administrativos. Insistimos, una categoría autónoma, independiente dentro de los actos de la administración. De hecho, la ley 107.13 ha venido a establecer procedimientos distintos si de lo que se trata es de actos administrativos, actos concretos de alcance particular y directo, o si se trata de actos de naturaleza normativa o reglamentaria. Son categorías distintas. Aquí en la doctrina eso estuvo muy claro desde el profesor Amiyama en el año 1952, pero la ley ha venido ya a concretarlo de manera precisa. Okay. Bueno, vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar sobre qué es el procedimiento administrativo. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Panorama Legal, compartiendo con el licenciado Olivo Rodríguez Huertas, presidente de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo. Comentábamos en el segmento anterior sobre el concepto del acto administrativo, pero hay otro concepto muy importante para conocer sobre los aspectos básicos del derecho administrativo y es el de procedimiento administrativo. ¿Qué debe entender el ciudadano cuando se le habla de procedimiento administrativo, de que se violó el procedimiento administrativo? ¿Qué significa esto? Bien, la figura del acto conecta mucho con el procedimiento. A propósito de lo que señalábamos, el acto administrativo se caracteriza por ser una decisión unilateral que adopta la administración sin requerir el consentimiento del destinatario. En ocasiones el acto es favorable, ahí no hay problema, pero en otras ocasiones el acto les resulta desfavorable. Bueno, pues la presencia del acto administrativo en una primera generación de procedimiento vino precisamente a eximir al proceso judicial. Ningún acto administrativo que limite, que afecte, que restringe los derechos de las personas puede ser dictado sin previa audiencia, sin cumplir previamente un procedimiento. Es decir, no se puede llegar al dictado del acto sin un procedimiento. No puede un ciudadano recibir un acto administrativo que le desfavorezca sin previamente saber que existía en la administración un procedimiento administrativo orientado a ese fin. De manera que procedimiento administrativo
se separa del proceso contencioso administrativo. Cuando hablamos de procedimiento administrativo, es una sucesión de actuaciones que se tiene que agotar antes de ejercer una potestad administrativa conferida por el ordenamiento jurídico a las instancias administrativas. Luego viene el acto, viene el reglamento, viene cualquier producto de la actividad administrativa, el contrato, y posteriormente, si no se está de acuerdo, se puede ir al proceso contencioso administrativo. De manera que el procedimiento se da en sede administrativa, ante la administración. La Constitución ha venido a consagrar algo que ya venía de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del caso Baena Ricardo, de que el debido proceso, el derecho de ser oído con carácter previo para la determinación de los derechos y obligaciones de las personas, también aplica en sede administrativa, no solamente en sede judicial, porque siempre pensábamos que un procedimiento administrativo, un debido proceso, antes de adoptar una decisión, era exclusiva del Poder Judicial. No, en sede administrativa. Cuantas veces la administración está en capacidad de limitar y afectar los derechos, allí está. Hoy día incluso se exige el procedimiento administrativo para todo. En el Estado social y democrático de derecho se busca la eficacia, se busca la buena administración, la buena actuación, y eso solamente le puede garantizar, al margen de que se vaya a dictar una decisión favorable o desfavorable, solamente la administración puede actuar bien si lo hace siguiendo unos cauces. Un cauce, un procedimiento que es un espacio para adoptar buenas decisiones, un espacio para identificar las distintas aristas que van a incidir en la toma de una decisión pública. La Constitución entonces ha consagrado la obligación del debido proceso administrativo. El artículo 138 manda que todas las resoluciones y actos administrativos deben estar precedidas de un procedimiento administrativo que garantice, en los casos que sea necesario, el derecho de audiencia del ciudadano en sede administrativa. En consecuencia, el procedimiento cumple una importante función instrumental. Garantía, protección del ciudadano frente al ejercicio de potestades unilaterales de la administración que lo pueden desfavorecer, y además cumple un papel muy importante, un papel de acierto, un papel de instrumentalizar la llamada buena administración. Excelente. Entonces, bien, hemos hablado un poco del alcance del derecho administrativo, del procedimiento o parte del procedimiento, porque sé que es bastante amplio. Ahora bien, ¿cuál es el marco legal oficial que rige la administración pública? Bueno, hoy día, una muy buena pregunta, precisamente la ley 107.13 vino conjuntamente con la ley orgánica de la administración pública, ambas leyes dictadas con posterioridad a la Constitución del 2010, introducen entre nosotros el llamado principio de juridicidad. O sea, que es un estado más avanzado del principio de la legalidad, porque en principio la legalidad es, estricto sensu, hay una ley y la administración como que se subsume en esa ley. No. Hoy día la administración está sometida a un ordenamiento jurídico, como dice el artículo 138. Entonces hay un principio de juridicidad. Uno de los problemas serios que tiene la administración es que no se ha insistimos a una norma en específico. Hay un bloque de normas, hay un bloque de juridicidad, a la cabeza de la cual está la Constitución y todas las normas que integran el llamado bloque de constitucionalidad. Están las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, están los tratados internacionales distintos de los de derechos humanos, porque los de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad, están los reglamentos que dicta la administración, y por supuesto también hay que mencionar, muy importante, dentro del bloque de juridicidad, ese bloque de constitucionalidad que integra los tratados internacionales de derechos humanos, pero que también está conformado por los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Las decisiones del Tribunal Constitucional, interpretando el ordenamiento jurídico a la luz de la Constitución, el alcance que le dan dentro de esa interpretación, vienen a integrar normas. Es una nueva dinámica que los derechos de tradición romano-germánica, como la teníamos nosotros, o continental europea, bueno, vamos incorporando las instituciones muy propias del sistema sajón, el sistema de los precedentes. Lo mismo acontece con las interpretaciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los textos de la Convención. El alcance que le da, por ejemplo, la noción de procedimiento administrativo y de debido proceso administrativo fue una extensión jurisprudencial que hizo la Corte Interamericana a propósito del artículo 8.1, que se refería obviamente a conflictos de determinación de derechos ante los jueces. Sin embargo, no, eso se aplica también en sede administrativa. Entonces es un bloque muy amplio, dependerá la materia, y en algunos casos el administrador público tendrá que tomar en cuenta un conjunto apreciable de normas, más o menos extensas, dependiendo el ámbito en que se encuentren, pero todas las decisiones tienen que ser conforme
al bloque de juridicidad, tienen que ser conforme al conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico del Estado. Excelente. Entonces, volviendo un poco a la ley 107-13 sobre la relación de las personas con la administración pública, cuando habla de una administración, o vamos a decir la buena administración, esos derechos que la ley establece, ¿puede hablarnos o mencionarnos unos cuantos, ya que sabemos que son bastantes? La ley 107-13 es una de sus novedades, incorporó la noción del derecho a la buena administración, y de allí deriva como 29 subderechos, desgrana qué se entiende por una buena administración, que va desde el derecho a una tutela administrativa efectiva. Estamos acostumbrados a hablar de tutela judicial efectiva. No. La buena administración conlleva también que haya una tutela administrativa efectiva, es decir, el servidor público tiene también que ser instrumento de tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos que se relacionan con las instancias administrativas. El derecho a que se motiven adecuadamente las resoluciones, el derecho a ser indemnizado por el mal funcionamiento de los servicios públicos, por la actuación ilegal, el derecho a permitir el acceso a los expedientes administrativos, el derecho a la contradicción, el derecho de ser escuchado antes de que se adopte la decisión. Es decir, la buena administración es un concepto expansivo, quizás en buena técnica, más que un derecho, debiéramos hablar de un principio de actuación administrativa, pero se ha ido reconociendo a partir de documentos en el ámbito europeo, como derecho a la buena administración, y lo importante es que a través de un precedente vinculante del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional Dominicano dijo que ese derecho a la buena administración, a que se alude en el artículo, en la ley 107-13, es un derecho fundamental, aunque no figure expresamente recogido dentro de los derechos fundamentales que enumera la Constitución. Es decir, es un derecho fundamental, implícito, y en consecuencia de ello se derivan numerosas cosas. En palabras cortas, la buena administración es eso, es un desideratum, es el deseo de que la administración no actúe de cualquier manera, de que la administración no decida de cualquier manera, sino que la administración se convierta en un auténtico instrumento de realización del Estado social y democrático de derecho, se convierta en un auténtico mecanismo de apuntalar la efectividad de los derechos fundamentales de las personas, de hacer las cosas bien, porque en la medida en que la administración, por actuar intempestivamente, por no adoptar las decisiones, cualquiera que sea, sin un espacio previo en el que busque información, sea información que se genere en la propia administración o que lo generen los expertos de la sociedad en esa nueva relación de Estado-sociedad a la que hacíamos alusión, en la medida en que la administración, insistimos, no asuma con ese nivel de responsabilidad, con ese nivel de seriedad, cada decisión que vaya a adoptar, bueno, actúa de mal manera, no respeta la buena administración y se convierte en un posible atentado, ¿no?, a la eficacia que manda la Constitución para el Estado social y democrático de derecho. Ok, vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más con el profesor Olivo Rodríguez Huertas. Bien amigos, estamos de regreso conversando sobre el derecho administrativo y la ley 107-13 sobre la relación de las personas frente a la administración pública, con nuestro invitado especial, el licenciado Olivo Rodríguez Huertas. Bien, entonces una pregunta clave y esencial, yo diría, ¿qué puede ser una persona afectada por un acto administrativo? ¿Cómo puede defenderse o demandar ante los tribunales? Bien, los actos, cuando la administración actúa, e incluso cuando la administración obligada a actuar no lo hace, no significa que los ciudadanos estén en total desprotección, todo lo contrario. Para eso existe precisamente la tutela judicial efectiva. Existe también, según la ley, la tutela administrativa efectiva, que se puede lograr en esos casos a través de los llamados recursos administrativos, recursos de reconsideración, recursos jerárquicos, pero estos recursos se caracterizan porque se interponen ante la misma administración. En un caso, la reconsideración ante el mismo funcionario que decidió, el jerárquico ante el superior jerárquico del mismo.
y tienen una serie de defectos porque no producen, como regla general, efectos suspensivos, y en la práctica, no solamente aquí, en todos los países, casi siempre la administración termina confirmando su acto. Por ello, los ciudadanos cuentan de una manera más efectiva con los instrumentos judiciales. La tutela judicial efectiva, acudir a la jurisdicción administrativa, solicitar medidas cautelares, incluso cuando decide quedarse en sede administrativa, interponer un recurso administrativo que no tiene efecto suspensivo, ir y pedir cautelarmente a la presidencia del tribunal administrativo su suspensión. En otros casos, bueno, pues también obviamente peticionar, si se va directo, la nulidad de la actuación administrativa. Frente a las omisiones, es decir, cuando un órgano administrativo está obligado a actuar y no lo hace, bueno, pues la Constitución, dentro del régimen de los amparos, prevé a título expedito el llamado amparo de cumplimiento, que es un mecanismo a través del cual, bueno, se logra que jurisdiccionalmente se le imponga a la administración que está omitiendo algo prescrito por la ley, bueno, pues que lo haga. Entonces son instrumentos muy eficaces. Otras veces la administración actúa desprovista de todo acto administrativo, y lesiona no solamente porque está haciendo una omisión ilegal, sino que incurre en algo que llamamos una vía de hecho, es decir, una actuación desprovista de todo fundamento. Ejerzo el poder, yo soy el poder y voy y destruyo esto, me introduzco en una propiedad, voy y cierro un canal de televisión, voy y clausuro un banco, etcétera, sin un previo procedimiento administrativo, sin disposiciones, etcétera. Entonces, en esos casos también está a la disposición de los ciudadanos una acción de amparo, de protección de sus derechos, ¿no? Existen otros medios para atacar la actuación de la administración. Si se dicta, por ejemplo, un reglamento que sea contrario a la Constitución, de manera directa, la Constitución faculta, y la ley orgánica del Tribunal Constitucional, al ciudadano afectado para que interponga una acción directa de inconstitucionalidad frente a esos actos. De manera que uno de los requisitos para que exista un Estado de Derecho, decíamos, es el principio de legalidad. Pero de nada valdría el principio de legalidad, de nada valdría que una norma sujeta a la actuación de los órganos públicos si no hay una consecuencia. Por ello, un requisito adicional para que exista un Estado de Derecho es que exista un control jurisdiccional de esa actuación frente a las vulneraciones de ese ordenamiento jurídico que la administración está llamada a respetar. Excelente, excelente. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de su programa. Muchas gracias al licenciado Olivo Rodríguez Huertas por acompañarnos. Muy agradable el escenario, el espacio y el programa. Gracias, gracias. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Si quieren, recuerden que este programa es de ustedes. Si quieren saber sobre un tema en específico del derecho, concerniente al derecho, pueden sugerirnos o escribirnos. Gracias una vez más por sintonizarnos. En breve regresamos con la licenciada Ana Nolasco y su segmento de consejos y novedades. Muchas gracias, Charlotte y Boris, y muchas gracias, público televidente, por la sintonía. El día de hoy, en su segmento Consejos y Novedades, continuaremos tratando un tema de mucho interés para los trabajadores, que es cómo estos pueden terminar el contrato de trabajo. Los trabajadores pueden terminar el contrato de trabajo mediante dos formas: la dimisión y el desahucio. Cuando deciden terminarlo mediante la dimisión, es porque existe una falta grave, imputable al empleador. Esta falta debe ser indicada y debe ser probada por el trabajador para que no pierda los derechos. ¿Por qué? Porque cuando un trabajador intenta romper o acabar, terminar con la relación laboral mediante la dimisión y no comprueba la falta o no prueba la falta, este pierde derecho a todas sus prestaciones. ¿Cuáles son las faltas por las cuales uno puede hacer una dimisión? Estas son acoso sexual, violencia del empleador hacia el trabajador, el pago incompleto de tus prestaciones o el no pago de tus prestaciones. También, si en las condiciones laborales en las que estás trabajando te encuentras en peligro, o que esa condición o ese nuevo trabajo te esté haciendo cambiar de residencia y que no haya sido pactado. Otra también de las causas que pueden hacer que tú hagas una dimisión es cuando el empleador te indujo al error
y firmaste un contrato que no te beneficia, que te perjudica. Una vez identifiques cuál es la falta que cometió tu empleador, tienes 48 horas para notificarla y justificarla al Ministerio de Trabajo. De no hacerlo, como ya dijimos, pierdes los derechos que por ley te corresponden. Una vez ya notificada y justificada la dimisión, el empleador tiene que pagarte a ti lo que es las vacaciones no tomadas, el preaviso y cesantía. También te tiene que pagar el salario de Navidad y las bonificaciones que te corresponden. También tienes derecho a lo que es una indemnización legal que será determinada por la Corte Laboral. Este empleador tiene 10 días para pagarte y en caso de que no lo haga, este debe de pagarte por cada día de retardo un día de trabajo. Pero ¿qué pasa? Esta causa por la que justifiques tu dimisión tiene una prescripción de 15 días. O sea, si no haces ningún tipo de acción durante estos 15 días desde la ocurrencia de la falta, se cae, o sea, ya no existe el derecho. Cuando son faltas que son continuas en el tiempo, este plazo comenzará a contar desde que tú como trabajador te enteres de la falta. También otra causa que puede hacer que tu empleador te tenga que pagar todo esto, que puedas hacer la dimisión, es cuando él abusa de lo que es el jus variandi. O sea, que te cambia las condiciones del contrato inicial de una manera tal que pierden la naturaleza, por lo que no te está pagando ni te está contratando para lo que ustedes dos pactaron como es un contrato de trabajo. La otra forma de terminar el contrato de trabajo por el trabajador es el desahucio. Esta es una simple renuncia donde el trabajador no quiere trabajar más con ese empleador, pero no tiene una causa justa. En este caso, el empleador no tiene que pagarte ni preaviso ni cesantía, pero sí debe darte 2 jornadas, media jornadas diarias pagas para que tú puedas salir a buscar empleo. También tiene que pagarte lo que sí te toca, que es el salario de Navidad y las vacaciones no tomadas, en el plazo de los 10 días. Si él no paga estas prestaciones que sí te tocan en ese tiempo, debe pagarte un día de salario por cada día de retardo. Es muy importante que tomen en cuenta que en el caso de que se esté violando tu derecho, de que consideres que ya no quieres trabajar más con esa persona, o que tú como empleador no quieres tener más ese empleado, infórmese bien para que sepa cuál es el método o la forma correcta de usted poder terminar esa relación laboral. Los espero en una próxima entrega. Fue un placer. Gracias.